sus Biblias ahora sí al libro de Hechos. Y hoy iniciamos la serie del libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 14. Invito que por favor me acompañen de pie para dar lectura a esta porción de la palabra. Hechos capítulo 1, versículos 1 hasta el 14. Dice así la palabra del Señor. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús le contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, cuando ellos, mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, 1.2 kilómetros. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron a aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oramos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te rogamos, Padre, que tú me ayudes a exponer el mensaje de tu palabra con claridad, con precisión y siempre apuntando a Cristo Jesús, Señor. Te ruego, Padre, que abras los oídos espirituales de los que estamos aquí presentes, de tu iglesia, y que esta palabra cale profundo en sus corazones y los ayude, Señor, a vivir conforme a lo que tú nos pides que vivamos, Señor, reconociendo que nosotros ya no vivimos a la espera del Espíritu Santo, sino que ahora vivimos llenos del poder del Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? El libro de Hechos es conocido como la segunda parte de la obra escrita por Lucas, ¿verdad? Nosotros tuvimos la bendición de haber predicado el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas. Y lo que nosotros vamos a encontrar entonces en Hechos es la continuación de la obra de Jesucristo por medio de una iglesia que ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Se estima que este libro o este tratado, como bien dice, fue escrito aproximadamente entre el año 62 y 64 después de Cristo. Probablemente poco tiempo después de haber concluido el Evangelio. O sea, él terminó la primera parte del Evangelio, lo envió, y muy posiblemente en ese mismo tiempo, antes de que Pablo falleciera, escribió, ¿verdad? Y envió lo que viene siendo la segunda parte de ese primer escrito. Lucas, quien no era un judío,
tuvo una relación muy cercana con los apóstoles, particularmente con el apóstol Pablo. De hecho, se entiende que él viajó varias ocasiones con Pablo. Lo vamos a ver según vayamos estudiando el libro, nos vamos a percatar que Lucas mismo se comienza a incluir como parte de la narrativa, lo que le permite a Lucas escribir no solamente de acuerdo a una investigación profunda que él ha hecho, como mencionó en el primer capítulo de Lucas, que dice, después de haber investigado estas cosas, él también escribe desde sus propias vivencias, ¿sí? Porque él ha formado parte de lo que escribe. Así que a lo largo del libro lo que vamos a estar viendo es el nacimiento de la iglesia, en el caso decimos la iglesia primitiva, pero el nacimiento de la iglesia en general. Luego se va a ir moviendo hacia un crecimiento en medio de la oposición que comienza a levantarse en contra de la iglesia. Cómo entonces alcanza Judea, Samaria y continúa su expansión y su avance hacia los confines de la tierra, alcanzando a gentiles en diferentes lugares. Y finalmente el libro culmina presentando a Pablo preso en Roma y haciendo una defensa de lo que es el evangelio. Así que el libro en sí no tiene un final. Simplemente es como decir un punto suspensivo. Así que nosotros entendemos que muy posiblemente si no hubiese Pablo muerto y Pablo no hubiera... Quizá Lucas todavía hubiera continuado escribiendo una tercera parte luego de que Pablo hubiera logrado salir de la cárcel. Pero no fue así. Pablo murió allí preso en Roma. Lo que sí nosotros podemos hoy ver es que a pesar de que Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos vemos que Pablo todavía está en la cárcel, el evangelio no se deja de expandir. El evangelio sigue expandiéndose. ¿Y nosotros cómo lo sabemos? Bueno, porque nosotros lo recibimos. Si nosotros hoy tenemos el evangelio de Jesucristo, es porque hubo una serie de creyentes llenos del poder del Espíritu Santo que obedecieron el mandato de ir hasta los confines de la tierra a predicar este evangelio. Así que nosotros hoy somos parte de esa gran bendición. Así que por eso hemos titulado la serie del libro Hasta los confines de la tierra, impulsados por su Espíritu Santo. Que es lo que vemos es la predicación del evangelio, crecimiento de la iglesia ¿verdad? Crecimiento, nacimiento de la iglesia, el crecimiento, expansión hasta los confines de la tierra. Y eso prepara, ¿verdad?, el camino para lo que viene siendo nuestro primer sermón, que va de Hechos 1 hasta el versículo 14 de este capítulo 1. Lo que vamos a ver entonces en este pasaje son dos cosas. Vemos, número uno, la ascensión de Jesucristo y el mandato de Jesucristo a que los apóstoles esperen la llegada del Espíritu Santo. Por eso hemos titulado este sermón "Y recibiréis poder". Esa va a ser la señal que le va a dar como diríamos nosotros en buen puertorriqueño, el cue. No, eso no es español. Esa es la señal de que deberían entonces o estarían ya completamente listos para salir hacia la misión. Lo primero que nosotros nos encontramos en los primeros dos versículos es básicamente la introducción o un repaso de lo que viene siendo su último escrito, ¿verdad? Lucas está retomando con lo que cerró en Lucas 24. Si usted va a Lucas, se va a fijar que inclusive algunas palabras son repetidas, porque es la misma historia y Lucas está haciendo un recuento de lo que había pasado. Por eso él le dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, que es todo el evangelio, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Así que él finaliza en Lucas hablando de la ascensión de Jesucristo y ahora comienza haciendo un repaso de todo lo que pasó en el evangelio, de lo que sucedió el día que él ascendió y las instrucciones que él le dio a sus discípulos, en este caso a los apóstoles. Lo que entonces podemos ver es
que Lucas establece que la obra de Jesús no terminó el día que ascendió, sino que hay una continuidad que va a seguir ahora a través de sus discípulos empoderados por el Espíritu Santo. Ahora Jesús no va a estar físicamente presente, pero sí su Espíritu Santo, quien va a capacitar y a empoderar a su iglesia para la misión. Por lo tanto, la iglesia debe vivir conforme a las enseñanzas y a las instrucciones que Jesús ya les había dado previamente para que puedan representar fielmente a Jesucristo aquí en la tierra cuando sean capacitados por su Espíritu Santo. Nosotros como iglesia ya hemos recibido esa misión que se nos ha sido dada por Cristo. De hecho, Mateo 28:19 habla acerca de la misión. Por tanto, ir, ¿verdad?, y predicar este evangelio. Es la misión que tenemos, conforme a las enseñanzas y propósitos del Señor. No conforme a nuestras propias ideas, no a nuestras propias opiniones, sino a lo que Cristo mismo enseñó. Porque la obra no es nuestra, es la obra de Cristo. Nosotros solamente somos sus instrumentos. Así que cuando nosotros vamos a hacer la misión, nosotros debemos estar alineados con la enseñanza de Jesucristo. Debemos vivir y hablar lo que Él nos enseñó. Porque si decimos que somos sus discípulos, entonces debemos vivir en obediencia a sus instrucciones. Por eso muy bien Él dice que Él le había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Versículo 3 al 5, Él entonces comienza a relatar cómo Jesús preparó a sus testigos. Pero ¿por qué preparación a sus testigos? Porque Jesús quería dejar a los apóstoles plenamente convencidos de la resurrección. Ellos no podían vivir con dudas acerca de la resurrección. Por eso dice, a estos también después de su padecimiento, hablando de su muerte, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días. Así que vemos que Jesús, una vez muere, resucita, se aparece delante de sus discípulos y dice que vivió con muchas pruebas convincentes. De hecho, cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo mismo dice que en ese tiempo Jesús se le apareció a muchos y dice que incluso a más de 500 personas en un solo día, confirmando la veracidad de su resurrección. Esto es importante, amados. Si nosotros podemos tener una fe cimentada hoy día, es porque hubo testigos de la resurrección de Jesucristo. No fue una persona que lo vio, fueron muchísimas personas que lo vieron al mismo tiempo y todos ellos confirmaron de que lo vieron, que lo tocaron, que lo escucharon, que lo vieron comer, que lo vieron orar. Ellos están plenamente convencidos y esto es importante porque no es lo mismo que a ti te cuenten que sucedió algo y tú hablar eso y te preguntas, ¿estás seguro? Y dices, bueno, eso fue lo que me dijeron. ¿Verdad que sí? A que te digan, no, esto yo lo vi con mis propios ojos. Yo lo toqué. De hecho, el mismo Juan en su primera carta, él dice, al que escuchamos, al que tocamos, al que palpamos. De eso está hablando, de testigos de la resurrección. Esto es importante porque estos hombres ahora iban a salir a decirle al mundo que Cristo había resucitado. Y cuando le preguntaran, ajá, ¿y dónde está? Bueno, Él ascendió a los cielos porque también lo vieron. No solamente fueron testigos de su resurrección, sino que también fueron testigos de su ascensión. Ven cómo Jesús se tomó el tiempo para preparar a sus discípulos, no solamente con enseñanza, sino como con evidencia de su resurrección, pero también los invitó a su ascensión. O sea, ellos estuvieron en todo el proceso mientras estuvo Jesús aquí en la tierra. Y que no es solamente tener la información, sino tener la convicción. Así que una vez que Él les da pruebas convincentes, dice que pasó más de 40 días hablándole acerca del reino. Y es importante que ellos entendieran qué es lo que ellos tenían que hacer cuando Él no estuviese presente. Por eso Él les dice, vayan,
espérenme en Jerusalén hasta que reciban la promesa, que es lo único que les va faltando ahora mismo a ellos, es que reciban poder. Ya tienen enseñanza, tienen instrucciones, han sido convencidos físicamente, han visto personalmente, han palpado no solamente a Cristo resucitado, sino que también sabemos nosotros que estuvieron cuando Cristo ascendió. O sea, que ellos son completamente testigos de todo lo que sucedió. Jesús aprovechó todo este tiempo para seguir enseñándoles. Yo supongo que Jesús estaba diciendo todo lo que el Antiguo Testamento decía, esto es lo que significa, esto es lo que significa, esto es lo que significa, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aprendan para que puedan enseñarlo. Recuerden que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, pero ellos no tenían el Nuevo Testamento. Así que ellos ahora deben esperar que llegue el día en que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y parte de su preparación era esperar también. Y qué difícil es esperar, amado. No es fácil esperar, pero es parte del trato de Dios con el pueblo. Dios siempre quiere que el pueblo de Él aprenda a esperar. Los discípulos tuvieron que aprender a obedecer esperando. Tuvieron que aprender a esperar mientras obedecían una cosa y la otra. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros ya no tenemos que esperar que recibamos poder, porque una vez que venimos a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, somos llenos del Espíritu Santo. Nosotros no vivimos a la espera de recibir poder, ya nosotros hemos recibido poder. Lo único que nosotros seguimos esperando ahora en este momento que es el regreso inminente de Jesucristo. Así que aunque no estamos a la espera de recibir poder, estamos a la espera de recibir a Jesucristo nuevamente aquí en la tierra para que culmine lo que ya Él comenzó y que nosotros tenemos la responsabilidad de seguir expandiendo, que es el reino de Cristo aquí en la tierra. Así que nosotros que ya hemos sido llenos del poder, ya no vivimos a la espera del poder, sino que vivimos en obediencia mientras esperamos su regreso, que es diferente. Nosotros ahora estamos llenos del poder y vivimos con expectativa, o sea, como si Cristo viniera hoy mismo. Luego los versículos 6 al 8, Lucas nos presenta entonces detalladamente un poquito más acerca de la ascensión. Y esta sesión es importante y muchas veces se pasa por alto porque la ascensión tiene que ver mucho también con el reino de Cristo. Dice versículo 6, entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y Jesús le contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Interesante, los apóstoles, aunque Jesús le ha estado explicando constantemente acerca del reino de la restauración, todavía ellos no tienen una comprensión completa de lo que esto implica. Ellos todavía no pueden entender que el reino al que Jesús está hablando no es solamente uno meramente político o limitado, sino que es uno que se manifiesta ahora de una manera espiritual y expansiva hacia las naciones que apunta a una consumación futura. Por eso Jesús tiene que reenfocar el entendimiento de los apóstoles. Él le dice, mire, olvídense de eso, eso no es lo importante. Lo importante es esto, que recibirán poder y entonces saldrán a hacer la misión. Vemos como nuevamente Él le está diciendo que ellos van a ser bautizados dentro de pocos días con el Espíritu Santo en el versículo 5 y nuevamente ahora en el versículo 8 dice, pero recibirá poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. Lo importante aquí no es el cuándo, sino el qué. Lo importante no es el cuándo, sino el qué. Y de hecho, el resto del libro de Hechos está basado en que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Así que hay un comentarista, se llama F.F. Bruce,
que dice, la pregunta de los discípulos era natural dentro de su esperanza, pero Jesús los dirige hacia la tarea que les ha sido asignada. Y otro comentarista, John Stott, dice, el Señor no corrige su expectativa del reino, así que ellos tienen una expectativa de que Israel de alguna manera va a ser restaurada, sino su curiosidad por el tiempo. No les quita la esperanza, pero sí les prohíbe la especulación. Y que lamentablemente, que mucha gente le gusta especular. A lo largo de los años nosotros hemos conocido muchísima gente que han estado especulando, que han dicho que en el año tal viene Jesucristo, en el año tal viene Jesucristo. Aquellos que vivieron antes del 2000 estuvieron en el Y2K, el trauma que mucha gente vivía porque pensaba que era el fin del mundo y nada pasó. Estamos aquí todavía. Lamentablemente el humano es muy propenso a desenfocarse de lo importante. De hecho, si usted va a una librería va a encontrar cientos de libros acerca de cuándo Cristo viene y todas las especulaciones. De hecho, hay gente que ha formado sectas basadas en especulaciones. Para nosotros lo importante aquí nuevamente es que Cristo nos ha salvado, que nos ha llenado de su Espíritu y que nos ha dado una misión. Y nuestra misión es ir por todo el mundo hasta los confines de la tierra predicando este evangelio. Si alguien viene a especularle a usted acerca de cuándo y cómo viene, diga, lo único que yo sé es que Cristo viene y que a mí me toca predicarlo. El gesto yo se lo dejo a él. El reino ya ha sido inaugurado en la venida de Cristo. Él sigue avanzando ahora por medio de una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros nos distraemos en tratar de llegar a conclusiones de cuándo Cristo viene, lo que hacemos es que perdemos el tiempo en vez de enfocarnos en lo que es verdaderamente importante, que es predicarle a Cristo. Tenemos que vivir como si Cristo viniese hoy. Si todo el mundo vive como si Cristo viniera hoy mismo, y si nosotros la iglesia predicamos a Cristo como si Cristo viniera hoy mismo, entonces no hay más nada por qué preocuparse. Pero a ellos se les dio una promesa. A nosotros se nos dio una promesa, y es que Cristo regresaría. Pero a ellos se les dieron dos promesas. La ascensión con promesa de regreso y con la llenura del Espíritu Santo. Tenían que esperar dos cosas, que fueran llenos del Espíritu y obviamente que Él regresaría. Lo vamos a ver ahora, versículos 9 al 11. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y la nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente el cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que le dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. No solamente son reenfocados a la misión de lo que tienen que hacer, sino que tienen que ponerse a trabajar con urgencia, porque el que se fue regresará. Obviamente nosotros en ningún lado decimos, aquí no dice urgencia en ningún lado. Bueno, cuando los ángeles aparecen al lado, inmediatamente que desaparece, dejen de mirar para arriba, pónganse en cierta manera está diciendo, dejen de mirar para arriba, pónganse a trabajar porque regresa. Y ya se le dio un mandato, se le dio una instrucción. Yo no sé, a aquellos que somos hijos o esposos, cuando la esposa le dice, mira, voy para casa, tenme la casa limpia. Usted no se pone a mirar por la ventana a ver cuándo va a venir la esposa para ponerse a limpiar. Usted arranca a limpiar antes que llegue la esposa. ¿Verdad que sí? Si no me avisan amadas hermanas, si estos esposos no le están ayudando para hablar con ellos. ¿Por qué? Porque estamos a la expectativa, ya se nos dio una instrucción, queremos ayudar en la casa, queremos ayudar a nuestras esposas, a nuestros hijos igualmente. Ponte a hacer lo que te mandé. Ellos no tienen que esperar que yo me levante de la silla para ver si lo hicieron. Ellos tienen que salir ¿cuándo? Inmediatamente, porque la instrucción fue dada. De igual manera a nosotros ya se nos fue dada la instrucción. La instrucción que ir y predicar este evangelio a toda criatura. Cristo regresará. Eso es suficiente información para nosotros. Tenemos que tener urgencia. Tenemos que salir a predicar sabiendo que Él va a regresar. Hay una promesa. Todo lo que Cristo promete, Él lo cumple, porque Él es veraz, Él es verdadero.
La ascensión de Cristo no es que ahora no está con nosotros simplemente. La ascensión de Cristo lo que nos apunta ahora es que Cristo está gobernando sobre toda autoridad. Eso es lo que Pablo nos enseña en Efesios. Ustedes que escucharon Efesios juntamente aquí predicada. Efesios capítulo 1, 20 y 22 dice que ahora Él está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en el siglo, sino en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia. El que Cristo haya ascendido nos recuerda que Él está reinando soberanamente sobre toda la tierra, sobre toda potestad y sobre nosotros. Y si Él es nuestro rey, nosotros tenemos que ser sus servidores. Por eso nosotros hoy no solamente miramos al cielo clamando, Señor, ven pronto. Porque ciertamente clamamos al Señor. Cuando miramos hacia afuera y vemos cómo está el mundo, cuánta violencia, cuánta maldad, clamamos, Señor, por favor, ven pronto. Pero si nosotros queremos que Cristo vuelva pronto, tenemos que cumplir una misión. Y la misión hay que cumplirla ahora. Es el tiempo de que cada vez que miremos hacia arriba, nos recordemos que Cristo viene y que eso nos mueva hacia la misión. Para que cuando Él regrese, nos encuentre fielmente trabajando en su obra. Ellos tenían el deber de esperar que llegara el Espíritu Santo, pero también tenían que saber que Cristo regresaría. Vemos entonces la obediencia de los discípulos. Ellos fueron obedientes a este mandato de esperar en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder. Que es lo que vemos en la última parte, versículos 12 al 14. Unánimes en oración esperando el poder prometido. Dice: entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados, obviamente, todos los discípulos. Y finalmente el versículo 14 dice: todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos apóstoles fueron obedientes al mandato. Ellos llegaron al aposento, se quedaron allí todos reunidos. Obviamente ya los 11 apóstoles, porque Judas el Iscariote ya no estaba. Permanecieron unidos. Ahí se le unió un grupo de mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús. E interesantemente también ahora los hermanos de Jesús, que en el principio de su ministerio no habían creído en Él, ahora han creído y forman parte también de la comunidad de discípulos. Interesante, hermanos, que ellos están esperando, pero no están esperando pasivamente. Ellos están esperando activamente. ¿Cómo ellos esperan activamente? Estando juntos, unánimes en oración. Y es que la oración no es un medio por el cual nosotros perdemos el tiempo mientras suceden las cosas. No, la oración es el medio activo que Dios nos da para esperar que se cumpla su voluntad. La oración es parte de la preparación de estos hombres y de estas mujeres. Ellos se reúnen, permanecen unidos y dice que estaban entregados de continuo, o sea, constantemente. No era algo que hacían un día sí y un día no, sino que vivían constantemente en oración, esperando la llegada del bautismo del Espíritu Santo. Y yo me tengo que preguntar, y le tengo que preguntar a ustedes, ¿está usted esperando la llegada de Jesucristo por segunda vez en oración? ¿Está activamente orando mientras espera y sirve al Señor? ¿O ha pasado la oración a ser algo secundario en su vida? Nosotros somos llamados a la oración constantemente en unidad. No solamente porque es parte de nuestra devoción e intimidad con Dios, sino porque también nos prepara para hacer la misión. La oración nos prepara para luchar contra las acechanzas del enemigo.
Una iglesia que ora junta, tanto hombres y mujeres, semana tras semana, buscando sabiduría, valentía y dirección, pueden entonces cumplir la misión que Dios les ha dado, empoderados por el Espíritu Santo. Mire, hermano, y nosotros como iglesia, y aquí esto es una aplicación muy directa para nosotros, tenemos aquí los miércoles a las 10 de la mañana, tiempo de oración. Si usted no trabaja miércoles a las 10 de la mañana y usted no está cuidando a alguien encamado, usted tiene la posibilidad de llegar aquí, llegue. Porque cada vez que usted llega y se une al grupo de hermanos que está aquí semana tras semana orando, usted también está activamente trabajando en la misión de Cristo. Porque la oración no es algo que hacemos cuando estamos en problemas. La oración es algo que hacemos todos los días para mantenernos en comunión con el Padre y en preparación para cumplir la misión. Por eso nosotros, igual que los primeros discípulos, debemos esperar activamente, orando, predicando y sirviendo con la certeza de que Dios ha de cumplir su promesa. A ellos le dijeron, esperen que llegue el Espíritu Santo, y sabemos que el Espíritu Santo llegó. A nosotros se nos ha dicho que Cristo viene otra vez y estamos seguros de que Él regresará. Hermano, a diferencia de los apóstoles, que ellos fueron invitados a esperar la llegada del Espíritu Santo, ya nosotros hemos sido empoderados para la misión. Nosotros ya hemos recibido lo que ellos esperaban. Ya nosotros no vivimos en esa espera. Nosotros actuamos conforme a lo que ya hemos recibido. Nuestro llamado no es a esperar por poder, sino a vivir y actuar conforme al poder que tenemos del Espíritu Santo de la promesa en nosotros. La obra de Cristo tiene que continuar por medio de nosotros. Lo único que nosotros ahora esperamos es el glorioso regreso de nuestro Salvador, que vendrá en las nubes para consumar su reino. Por lo tanto, mientras esperamos, oramos y proclamamos. Comenzando primeramente ¿con quiénes? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, que son ¿quiénes? Nuestra Jerusalén, nuestra Judea y nuestra Samaria. Y en aquellos lugares que nosotros no podemos llegar, entonces ¿qué hacemos? Apoyamos con nuestra generosidad para que misioneros lleguen hasta los confines de la tierra. Pero de alguna manera tenemos que estar envueltos en la misión de Cristo. Hermanos, porque si no, no estamos siendo obedientes a lo que Cristo nos ha llamado. Nuestra espera no es pasiva. Nuestra espera es activa. Tenemos que dejar las excusas a un lado y trabajar en la expansión del reino de Cristo. Si como creyente de alguna manera tú no has estado cumpliendo con este llamado, amado hermano, que se nos ha dado de compartir y proclamar las buenas nuevas de salvación hasta que Él regrese, hoy es día de venir en arrepentimiento y fe delante de Él y pedirle al Señor que con ese poder que ha sido lleno del Espíritu Santo, Él te dé la capacidad y el impulso para que en obediencia a cumplir ese llamado. Porque nadie está exento de Él. El llamado comenzó con los apóstoles, pero continúa con nosotros. El pastor no es el único que es llamado a predicar el Evangelio. Todos y cada uno de nosotros que hemos sido salvos por Cristo, hemos sido empoderados por su Espíritu, tenemos la responsabilidad de salir a predicar este Evangelio. Que el Señor nos ayude a confiar en Él y a vivir conforme a lo que nos ha llamado. Y si en medio de nosotros hay alguna persona que todavía no ha entregado su vida a Cristo, déjame decirte que hoy tú has sido testigo de que se ha predicado el Evangelio. Y de que si hoy no vienes en arrepentimiento y fe delante del Señor, un día tendrás que dar cuenta delante de Él. Porque así como Él ascendió, Él prometió que regresaría y va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Hoy puedes venir en arrepentimiento y fe creyendo que Jesucristo es el Salvador del mundo. Poner toda tu confianza en Él y serás salvo. Dios y Padre bueno, venimos delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Padre, la responsabilidad que tú nos has dejado, Padre. Señor, tu palabra nos recuerda que hemos sido empoderados por tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy nosotros no vivimos en espera, sino que vivimos activamente
confesando y proclamando tus grandezas, Señor. Lo único que esperamos es tu regreso, Dios mío. Pero mientras esperamos tu regreso, Señor, ayúdanos, Padre, a proclamar tu palabra. Que no callemos, Señor, Dios mío, sino que podamos cumplir fielmente con el mandato que tú nos has dado. Úsalos para tu gloria, Señor. Y ayúdanos, Señor, en todo nuestro ser, Padre, a vivir en dependencia, reconociendo que todo lo que tú prometes, lo cumples. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.